habíamos visto la vez pasada cómo Asaf se daba, después de haber llegado al santuario, cómo cómo Asaf se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en la iglesia, en su vida, ¿no? Pero... Está bien, devocionales aquí. No te preocupes. Entonces, él se dio cuenta, él entró al santuario de Dios, él entró a esa relación íntima con Dios, y Dios le manifestó, le dijo, y le explicó las cosas. A ver, Asaf, las cosas no están como tú las ves simple y sencillamente con tu mirada. Las cosas son así. Y entonces le empezó a explicar, y me llamaba mucho la atención algo que comentaba la semana pasada, es, los has puesto en un deslizadero y en un resbaladero, y hablaba en la misma palabra, que no me acuerdo cómo era en hebreo, pero quería decir, hablaba de, sí, resbaladero, hablaba de algo blando, terso, pero hablaba también de las lisonjas. Ajá. Cuando una persona es prosperada, logra algo, pero esta persona no tiene el control de Dios en su vida, entonces está a punto de caer. ¿Por qué? Mira, si no hubiera lisonjas, si no hubiera adulaciones, de todas formas nuestro orgullo crecería, ya de sí crecería, pero ¿cuánto más si, oye, qué bien haces esto? Oye, eres el único que haces esto. Y entonces, pues esto ayuda a catapultar más nuestro orgullo y había una canción hace mucho tiempo que decía que entre más alto subimos nos duele más la caída, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, pues vamos a ver ahora estos versículos. Vamos a tener 15 minutos y en esos 15 minutos vamos a tratar de ver estos versículos. Carlos, ¿quieres por favor leer del 21 al 24, el Salmo 73? 21 al 24, sí. Sí, por favor. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Exactamente. Bueno, la vez pasada vimos lo que Dios le declaró acerca de cuál era su verdadero plan con los impíos. Y ahora vemos la reacción de Asaf ante esta declaración de Dios. Les comentaba a los muchachos hace tiempo, bueno, más bien ahorita que veníamos de camino mientras esperábamos la peregrinación, no sé si ustedes se acuerdan de las caricaturas antiguas en donde de repente el personaje de la caricatura lo hacían tonto, se sentía tonto y de repente se convertía en una paleta, ¿no? O se convertía en una suela de zapato, ¿no? Esa es una forma chistosa de describir los sentimientos, pero Asaf se sentía en cierta manera de esa forma, ¿no? Y se sentía, decía, realmente yo vidente, yo profeta, yo un hombre eminente en el conocimiento de Dios, no, soy una bestia. O sea, me siento como una bestia, realmente, como... Y decía en un principio él, en el versículo 20, En el versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Cuando él descubrió su insensatez delante de Dios, se llenó de amargura su corazón. Y de por sí ya el enfrentarnos a la santidad de Dios, nosotros podríamos estar avergonzados porque realmente no tenemos ni idea de lo que es de lo que es estar delante de esa santidad de Dios. Ahora, con mayor razón, sabiendo que te habías desviado del camino de una manera como lo había estado haciendo Asaf, ¿no? Entonces, verdaderamente podemos decir que cuando nosotros nos desviamos de Dios, esto va a traer solamente amargura a nuestra vida. Asaf tuvo 3 tipos de amarguras y eso es
la forma en que todos creyentes podemos tener esas amarguras. Primeramente, en su mismo desvío tuvo la amargura, porque, oye, él sentía coraje como veía él que era una injusticia de Dios, él sentía amargura por eso. Es que ¿por qué Dios trata también a los impíos y a mí me trata muy mal? O a las personas que lo buscan a él, permite que sufran vejaciones, ¿no? O sintió amargura cuando él empezó a sentir envidia de los impíos. Todo ese tipo de sentimientos lo llevó a sentir amargura. Bueno, pero una vez que fue descubierto al ir al santuario de Dios y Dios le explicó, oye, esto es parte de un plan, ellos están en resbaladeros y tú estás en un lugar seguro, pues él sintió también una amargura de cómo yo fui tan insensato de poder atribuirle a Dios una obra mala, ¿no? ¿Se acuerdan de Job? Como dice, me avergüenzo y me arrepiento en polvo y ceniza. Él estaba en polvo y ceniza. Él estaba según la costumbre oriental, mostró su indignación y su arrepentimiento sentándose en ceniza, ¿no? En polvo. Pero cuando se vio delante de la santidad de Dios, él dijo, pues ha sido poco lo que me he arrepentido, o sea, realmente me arrepiento y ya no voy a hablar más, ¿no? Y bueno, eso produjo también el descubrir su insensatez. Pero también hay otra clase de amargura, que es cuando, ya te arrepentiste, pero Dios permite que sufras las consecuencias de lo que te desviaste. Gracias a Dios, Asaf se arrepintió a tiempo, antes de empezar a actuar como un impío. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera empezado a hablar como ellos? De todas formas, Dios lo hubiera buscado, sí. De todas maneras, él hubiera podido arrepentirse en ese momento, sí, pero él hubiera tenido que enfrentar más consecuencias. El hecho de saber que personas que pudieron haber caminado para Dios, tú las tropezaste. Híjole, eso ha de ser algo muy doloroso, ¿no? David, por ejemplo, David sí sufrió este camino terrible, ¿no? Y tuvo que, hasta prácticamente los días de su vejez y de su muerte, seguir sufriendo las consecuencias del pecado con Betsabé. Bien, pues no queda, dice, eso, sentía amargura de corazón. Pues claro que sí, el desviarnos nos va a dar amargura. El pecado nos ofrece dulzura, pero la realidad de las consecuencias del pecado es amargura. Y me llama mucho la atención porque dice aquí, en la segunda parte dice, y en mi corazón sentía punzadas. Hay una versión de la Biblia que habla de que mi riñón, de hecho la palabra hebrea utilizada es kilia. Kilia quiere decir riñón. Y hemos hablado muchas veces aquí en el estudio, Miguel también lo ha comentado, de que, cuando tú tienes una mala noticia, una aflicción, tú no sientes una punzada tanto en tu corazón, sino más bien sientes aquí un dolor que sabemos que son los riñones, ¿no? Que es un dolorcito aquí. Y ciertamente la Biblia hablaba en este sentido especialmente. Yo puedo imaginar a Asaf diciendo, híjole, fue tan desagradable el descubrirme que sentí como si tuviera cálculos en el riñón. Y vemos que la Biblia utiliza en otra sección, en Job también, esta parte de los riñones, ¿no? Que dice Job 16:13, y utiliza la misma palabra en el hebreo, la misma palabra kilia, que dice, me rodearon sus flecheros. Aquí estamos hablando de un Job cuando después de haber recibido las terribles noticias de la pérdida de sus hijos, de la pérdida de sus bienes, de la pérdida de su salud, y de que su esposa le dijo, pues ahora maldice a Dios y muérete, ¿no? Y entonces Job, y además de eso todo lo que le estaban ocasionando de molestia a sus amigos, y entonces Job dijo, en ese momento, me rodearon sus flecheros, hablando de Dios, los flecheros de Dios. Partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra.
le explicaba hace ratito en el coche, y decía que, bueno, literalmente no es que se le partieron los riñones a Job, ¿no? Porque sino que él sintió un dolor tan agudo por todas esas malas noticias, y bueno, él todavía sí, que lo hizo, que lo puso como, realmente sentí como si se me partiera el riñón, ¿no? Bien, el segundo versículo, el versículo 22, dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. A mí me impresiona la claridad que puede traer en nuestras vidas en cuanto a nuestra posición espiritual, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Asaf está hablando de aquí, de él honestamente. Él escribió este salmo, o lo dictó. Sin embargo, él en este salmo, dice, verdaderamente era muy torpe, y era como una bestia de carga delante de ti, como un toro que come pasto nada más. Ajá. Él se sentía así y decía: es que Dios, realmente yo fui llamado a ser profeta, a ser vidente, pero yo soy el más insensato de todos los hombres. Qué impresionante y ese es algo hermoso y algo que descansa el corazón. Cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento, tú puedes ser honesto de tu vida espiritual delante de Dios, puedes ser transparente. Estamos acostumbrados a las biografías y autobiografías de los hombres célebres en este mundo, pues en la mayoría de estas autobiografías te van a hablar solamente los aspectos positivos. Y vino y se trasladó aquí e hizo esto y hizo lo otro, y es el benefactor de la humanidad o el benefactor de la medicina, en fin, tantas cosas. Pero solamente cuando tú escuchas la autobiografía o la biografía de un hombre de Dios, ahí el hombre de Dios no le importa relatar, con tal de glorificar a Dios, no le importa aún relatar sus propias caídas. Lo vemos, por ejemplo, en los libros de Moisés. Ese es un ejemplo muy bueno. Como en el mismo libro escrito por Moisés, claro, sabemos que fue inspirado por Dios, el mismo Moisés habla de su cobardía. Al ser enviado a Egipto, dijo: pues no, yo no quiero, Dios. O sea, yo soy tartamudo. No, pues tú vas a ir. Y otra vez le dice, relata todo eso que, pues sí, la verdad, para un creyente dices: híjole, pues ese tipo de cosas son como que vergonzosas, pero la relata sin ningún problema porque él está glorificando a Dios a través de su relato. Como también relata aquella ira y enojo que tuvo en Meribá, cuando él golpeó la piedra para que diera agua, cuando la instrucción de Dios había sido: háblale a la piedra. Y como él dijo: os hemos de hacer salir agua de esta piedra. Y entonces, él no tuvo problema, sino lo puso ahí. El que falló Moisés, no falló Dios. Podemos ver también otro ejemplo en el mismo David, ¿no? Cuando David reconoce delante de Natán, cuando Natán lo descubre en su pecado con Betsabé y la muerte de Urías, ¿cómo dice David? Pequé contra Dios. Él no se justificó, él no mandó matar a Natán, sino dijo: aquí el problema soy yo. ¿Sí? Está muy bonito en la Nueva Traducción Internacional, te lo leo. Sí, por favor, Alberto. Dice: fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sí, sí. Traducción viviente. Una traducción viviente, sí. Estuve viéndolo en esa parte y también me gustó mucho. Sí, fui como una bestia, fui tan necio delante de ti. Sabes, el problema del necio no es ignorar las cosas. En una ocasión alguien me comentó que el ser necio es ignorar voluntariamente. Ajá. Sí, ignoras, pero ignoras voluntariamente.
Seguramente Asaf había tenido algunos avisos de Dios. ¿Por qué lo digo? No porque lo diga en la Biblia, sino porque conocemos cómo se comporta Dios con nosotros. Cuando nos desviamos, inmediatamente empieza la situación. El problema es que a veces no hacemos caso a esos avisos. Entonces Dios tiene que ir hablando más fuerte. Seguramente Dios le estuvo hablando a Asaf. Pero en todo ese momento, cuando él volvió en sí, fue un momento como que Asaf volvió en sí. Y dijo, qué bárbaro, qué necio soy. Y a mí me impresionó porque también tenemos otro ejemplo, la mujer samaritana. La mujer samaritana que en un principio cubrió su vida delante de Jesús, que dijo, no he tenido ningún esposo, no tengo ningún esposo. Y que después, cuando ya Jesús había hecho una transformación en su corazón, como ella no tuvo empacho de decirle a todo el mundo, me dijo todo lo que he vivido, ¿no? Entonces, de esa manera, Dios trabaja. Qué bendito ese trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente, en donde nos lleva a ser transparentes. Dice la bestia, ¿no? Dice aquí, hablando de las bestias, dice, era como una bestia delante de ti. Y fíjate que la palabra en el hebreo, bueno, este versículo en el hebreo tiene una palabra diferente para torpe y para bestia. Pero la palabra usada para definir torpeza en este escrito habla de comer habla de alimentarse, pero alimentarse como que no digiriendo, como que no, y habla como una forma como se alimenta la bestia, ¿no? Era como un torpe. O sea, ¿qué pasa? La bestia come pasto, si tú le dejas un gran manjar, se lo come igual que el pasto, ¿no? No discierne lo que está delante de él. Entonces, podemos ver que esta bestia a la que se refiere es un animal sin entendimiento que come el pasto que está delante de él. Vive también solamente por el momento. Una bestia así no va a pensar en el futuro, ¿verdad? Y además solamente vive para llenar su vientre. Algo que hace que las ovejas, que los chivos, que los toros se muevan, pues es el alimento, ¿no? Es buscar los pastos. Dice, de la misma manera este hombre sabio, Asaf, se había comportado igual, guiándose solamente por su vista, no comprendiendo la eternidad fatal que le esperaba a los impíos, o sea, no teniendo cuidado del futuro, y además teniendo envidia de aquellos que solamente buscaban los placeres temporales de la carne. Así que muy buena descripción por parte de Asaf, pero eso es solamente algo que el Señor nos puede dar. Hablando de estos animales de carga, Salmo 32:9 lo conocen muy bien, donde dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con el cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y otro que habla de las bestias, otro Salmo 49:12 dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, cosa que no hizo con ningún ser de la creación. Si tú te fijas en el relato de la creación, Dios dijo, con su voz, hagamos, Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo todo lo demás con su boca. Sin embargo, tú puedes ver el cuidado especial que Dios tuvo con el hombre. Primeramente, ese punto no lo iba a decir, pero es muy bueno. Hagamos, como diciendo, vamos a utilizar de todo nuestro ser de la Trinidad, de toda la concentración. Pero además, no solamente se fue a la boca creadora, sino agarró y lo formó con sus manos. Tuvo un especial cuidado en cada uno de nosotros, de tal manera que nunca va a ser su voluntad que vivamos por esta vida, aunque nosotros querramos, pero vivamos como bestias sin entendimiento.
Dios no quiere que vivamos solamente por los pastos. Dios no quiere que vivamos solamente por el hoy, sino que veamos, y no solamente por el hoy o por el futuro próximo, ¿no? El próximo año, ¿no? Sino que sepamos que hay una eternidad esperándonos. ¿Vamos a seguir comiendo pasto? Nada más. Digo, gracias a Dios por la comida que Dios nos da, ¿verdad? Gracias a Dios por el pasto que nos da. Pero Dios quiere que veamos la eternidad. Y sobre todo, que no envidiemos a los otros que tienen abundancia de pasto. ¿Sabes cuándo tiene un toro, un buey, una abundancia de pasto? Cuando lo están engordando para sacrificarlo. Así que Dios quiere que veamos más allá y vamos a ver el próximo estudio. Ok, aquí habló de lo que pasó a Asaf, pero vamos a ver, mientras Asaf se estaba desviando, lo hermoso, fiel y misericordioso que fue el Señor con él. Entonces, bueno, pues aquí nos quedamos con esta parte. Ale, Sí, nada perdón. más rapidito. Sí. Me llama la atención en la segunda de Pedro 2:12, en donde se usa también el término animal irracional. Uh-huh. Dice, pero estos, me imagino que se refiere a los falsos maestros, Uh-huh. hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, Uh-huh. nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Uh-huh. Y yo estaba pensando, por ejemplo, ahora en donde vemos mucha falta de racionalidad en la cuestión política, nada más para poner un ejemplo, ¿no? El pensar en la eternidad, o sea, cuando algo aquí en la tierra dice uno, ay, bueno, las decisiones se están tomando muchas veces visceralmente y falta racionalidad. Gracias a Dios que podemos ver la eternidad, que tenemos nuestra ciudadanía en el cielo y que esto es temporal y que si Dios nos pone aquí pues es para predicar su palabra, porque pues los días son malos, tenemos que redimir el tiempo y yo creo que pues lo más, como hemos visto, Dios ya viene por su iglesia. Sí, bendito Dios, porque realmente son tiempos para que nosotros pongamos nuestros ojos más allá del pasto que está delante de nosotros, ¿no? Y sí, realmente podemos ver cómo este versículo este salmo se encaja mucho a cosas que están sucediendo hoy por hoy, ¿no? Estas personas que alzan su boca contra el cielo y su lengua pasea toda la tierra. ¿Cuántos políticos, líderes de opinión, comentaristas, artistas, vemos que hablan de esa manera hoy? Ignorando, como dice, que Dios desde el principio hizo los cielos y la tierra. Todas las teorías que han salido, pseudocientíficas, no hacen sino comprobar lo que dice la palabra en este sentido, hablando de cosas que no conocen y que no saben. ¿Por qué la conocen? ¿Y por qué no lo saben? Si son hombres muy estudiosos, muy sabios, porque han ignorado la mayor fuente de sabiduría que es la palabra y han ignorado y han dejado a un lado el temor de Dios, que es lo que verdaderamente da la sabiduría. Muy cierto eso. Y bien, pues pongamos los ojos enfrente, a lo que sigue adelante, y nuestros oídos a lo que va a decir Miguel.